Buenas tardes a todos en esta transmisión. Bueno, hemos estado haciendo algunas videoconferencias, algunas charlas y entrevistas a lo largo de este tiempo que hemos vivido en el 2020, pues que le hemos llamado estos tiempos de pandemia, de los cuales aún no hemos salido. Y el tema de hoy, en esta que probablemente sea la última videoconferencia que dé en este año, es renacer. Renacer cerrando ciclos y abriendo puertas. Y bueno, nosotros hemos entrado como, como cada año entramos a un nuevo ciclo. El tiempo es el tiempo, pero nosotros lo hemos dividido en ciclos que nos permiten a todos nosotros como tener un principio y un final. Comenzamos este año 2020 y lo comenzamos pues con expectativas, con planes y proyectos que habíamos generado a finales del 2019 y también comenzamos con, con impulso, con el deseo de poder realizar todos esos planes. Pues habíamos escuchado un poco lo que estaba sucediendo en China y pues entramos también con la ingenuidad de que esto probablemente no llegaría a nosotros. No solamente a nuestro país, que es México, sino a muchos otros lugares. Pues ingenuamente pensamos que eso no estaría en expansión y que llegaría a todos los lugares de este mundo y de este planeta. Pero así fue, así fue. Y después entramos en un impacto de poder ver, escuchar, saber que de alguna manera esta pandemia estaba entrando a nuestro país. Estábamos impactados, estábamos impresionados, estábamos en la sorpresa, estábamos incluso en la incredulidad de que este virus fuese real. Y bueno, todavía hay muchísimas personas que no creen que esto es real, que si esto fue creado o surgió naturalmente, no lo sabemos. El hecho es que después de haber pasado por estos tiempos de sorpresa, de incredulidad, de confusión, de desazón, de no saber exactamente qué cosa hacer más que seguir pues los lineamientos que las organizaciones de salud nos estaban indicando. Y entramos en ello, y entramos en una cuarentena, pues confiados en que sería eso exactamente, una cuarentena, 40 días, o quizás menos, para estar en casa y después poder salir y seguir haciendo la vida. Al paso del tiempo, esta cuarentena se fue alargando y entonces pasamos a un mes, 2 meses, 3 meses de estar en un cuidado especial, quedándonos en casa, protegiéndonos, poniéndonos los cubrebocas, las caretas, lavándonos las manos, pues manteniendo esa sana distancia para protegernos de que nos contagiáramos unos a otros. Bien, dentro de estos tiempos de pandemia global, de una circunstancia nueva para todos, pues la tecnología
y todos estos medios digitales pues tomaron una gran relevancia para poder estar en un contacto social, no para poder estar en un contacto físico, pero mantenernos en ese contacto social que hizo posible que muchos hogares, que muchas familias, que amigos, que conocidos, que los maestros, que los alumnos, que muchas comunidades pues pudieran comunicarse unas a otras. Y entonces, eh, bueno, ha venido todo un desafío en cuanto a, pues, a la falta de la nutrición del contacto, de la presencia del otro, de la mirada del otro, de la confianza de poder acercarnos a los demás de cuerpo a cuerpo, de poder abrazarnos, de poder darnos la mano sin el temor de que esto pudiera, este contacto pudiera pues contagiarnos y o que nosotros pudiéramos contagiar a otros. Y entonces hemos entrado en la conciencia y en el temor, ¿verdad? O en el temor más que en la conciencia, de pronto pasar a ser peligrosos en esta vida y queriendo realmente recuperar la confianza entre nosotros mismos para podernos comunicar y podernos encontrar. Y bueno, seguimos. Esta cuarentena, esta pandemia no se ha detenido, en, tanto en otros países como aquí en México, pues estamos lidiando pues con una alza de los contagios y obviamente con ello pues aumentar el miedo, una emoción con la que poco queremos entrar en contacto, pero que definitivamente ha aparecido pues a través de tantas crisis de ansiedad y tantas crisis de pánico y finalmente tantos síntomas y enfermedades como resultado de un mal manejo de esta emoción que es el miedo. Es una emoción, el miedo es una emoción natural, ¿sí? Que nos permite tener precauciones. Pero cuando este miedo aumenta demasiado, el estrés aumenta demasiado, entonces se convierte en algo peligroso para nosotros mismos. Y pues ahora todos los que nos dedicamos a la salud y otros centros de ayuda para los seres humanos, pues estamos abocados a poder apoyarnos unos a otros en ese sentido, en cómo poder disminuir el miedo para que esto afecte menos, para disminuir el estrés, para que afecte menos el sistema inmunológico. Justo el sistema inmunológico que es tan necesario para nosotros mantenerlo en muy buen estado, justamente para no sucumbir a ninguna enfermedad y para no sucumbir al COVID. El miedo es algo que necesitamos seguir contactando y aprender a manejarlo. Por supuesto que este miedo ha venido también desde muchas ideas, muchas creencias que se generan a través de la confusión de tanta información que va y viene y que pues al no tener una respuesta clara de cómo se puede salir de esto, pues han creado demasiadas ideas de temor y muchas creencias que resurgen en donde nosotros creemos que no vamos a poder con ello y que claro, en muchos momentos no podemos con ello y pues nos deja clara la enseñanza de tener que aprender a contactar, a familiarizarnos con el miedo y a saberlo manejar.
y a saberlo manejar a través de muchas estrategias, ¿sí? Una, como es realmente darle lugar, ¿no? En nuestra conciencia y después, pues aprender, ¿no? A estar en esa atención plena, aprender a movernos, aprender a respirar, aprender a meditar, aprender a acompañarnos unos a otros para poder bajar ese miedo. Bueno, en todos estos tiempos no solamente hemos estado vibrando entre la confusión y entre ayudarnos unos a otros y también entre la dificultad de ver que algunos se protegen, otros no se protegen, y unos que creen, otros que no creen. Bueno, finalmente es real que después de todo este tiempo que ha ocurrido, estos 10 meses que han pasado, ha habido muchas pérdidas a nivel global, pérdidas de muchos proyectos, de muchos planes que se vinieron abajo, desde los pequeños planes y proyectos de un hogar hasta los planes y proyectos de los grandes corporativos, grandes industrias, de proyectos artísticos, de proyectos incluso de salud y de muchos otros que se vinieron abajo y que provocaron que hubiera pérdida de empleos y pérdida de esperanzas, que se viniera abajo el proyecto escolar, educativo, presencial, y que entonces se perdiera ese contacto entre el maestro y los alumnos, entre los mismos alumnos en un espacio para la educación y para lo académico, pero también para la convivencia, para el desarrollo de los valores a través de la convivencia. Y entonces esta restricción, ¿sí?, nos trajo a todos a encerrarnos, pero teniendo todas estas pérdidas, esa pérdida de la convivencia, esa pérdida del contacto directo con el maestro al que le podemos preguntar o el maestro que puede apoyar a su alumno, ¿no? Es la pérdida de ese espacio que las madres y los padres tenían mientras los hijos iban a la escuela y que lo perdieron porque ahora tienen que tener a sus hijos en casa y no solamente tenerlos en casa, sino también apoyarlos. Entonces, cada persona hemos tenido diferentes tipos de pérdidas. Pérdida de poder convivir con los amigos, de salidas, de reuniones, de fiestas, de eventos que se vinieron abajo. Cada una de estas pérdidas que nosotros hemos tenido nos ha llevado pues hacia duelos. O sea, esto duele, duele que no se haya podido realizar, que se haya pospuesto. Entramos en un proceso de duelo. Sí, también con esas pérdidas de dinero. No solamente es a través de la pérdida de un ser querido, ¿sí? Hemos perdido muchas cosas en el camino y estamos en proceso de duelo, reconocido o no, con que quieran ustedes o no reconocer eso que se ha quedado en el camino, la pérdida de seguridad, la pérdida de libertad, esa sensación de sentirse en una prisión en casa, ¿sí? En donde muchos han sentido esa pérdida de poder ser libres para ir y venir, para entrar y salir, ¿sí? Y entonces vamos con esos duelos por todos lados, ¿sí? Y muchos quizás se permitieron vivir la frustración, se permitieron vivir el dolor, se permitieron salir de la negación y poder reconocer esa pérdida. Quizás algunos se permitieron vivir el enojo,
por todo lo que se estaba viviendo, entre las pérdidas, entre el cuidado, entre las dificultades económicas, entre que se revelaban las dificultades dentro de casa, entre los matrimonios, con los hijos, sí, por el mismo espacio vital, quizás tan pequeño o tan grande, en donde pues se estaba viviendo unos y otros sin poder platicar sus duelos, su enojo, su tristeza, su dolor, su confusión. Y entonces probablemente no hemos salido totalmente de estos duelos. Pero a estos duelos también se suma la pérdida de seres queridos. Y cuando hablamos ya de pérdidas de seres queridos, pues estamos hablando de la gran pérdida que todos los seres humanos tememos, ¿verdad? Es de esas escenas temidas para todos. Los seres humanos hemos tratado de vivir sin la conciencia de la muerte. Y no es hasta que tenemos la pérdida de un ser querido que entonces sí nos damos cuenta no solamente de que se ha ido o se está yendo un ser querido que ya no vamos a ver, con el cual ya no vamos a poder estar juntos, ya no lo vamos a poder escuchar, no lo vamos a poder abrazar, no vamos a poder incluso discutir con él, sino también que se nos ha revelado nuestra posible muerte. ¿Sí? Se nos ha revelado que nosotros también estamos de paso. Se nos ha revelado que somos vulnerables y que somos mortales. Y que nosotros podemos en cualquier momento puede ser el momento para poder partir de este mundo. Se suma a todo este dolor de las pérdidas de seres queridos la manera en que estos se han ido. Cuando han entrado a los hospitales y ya no nos han podido ver, no han podido visitarlos y ni siquiera han podido recoger el cuerpo para poder continuar con los rituales acostumbrados en todos nosotros. Sí, esos rituales en donde se reúne la familia y los amigos para despedir a ese ser humano, a ese ser querido, a ese personaje que seguramente algo nos dejó en nosotros. Y entonces es otro duelo más, porque también es un duelo por no llevar a cabo esos rituales. Entonces se han sumado como grandes vacíos en nuestro interior que los hemos llenado muchas veces de temor, de más miedo. Y es ahí donde necesitamos tener cuidado. Es más bien llenarlos de esa conciencia para poder acompañar a los dolientes o como dolientes permitir que nos acompañen aún en este contacto social digital, ¿sí? O con aquellas personas que están cerca de nosotros. Estamos todos en la misma barca, dirían los de la tradición maorí. Estamos en la misma barca. La vivimos de diferente manera, diría otro escritor por allí, ¿sí? Pero al fin estamos en este viaje de vida, ¿sí? En donde cada uno estamos viviendo de manera única y particular, pues esto que estamos viviendo tan globalmente. Y entonces se acerca el final de un año. Y el final de un año siempre es una invitación para revisarnos, para revisar qué hemos hecho, qué es lo que nosotros hemos logrado, qué es lo que no hemos logrado, qué es lo que nosotros podemos retomar
para el siguiente ciclo y qué es lo que necesitamos renunciar definitivamente porque no fue ahora y no será nunca. Y entonces necesitamos también aprender a renunciar. Pero también al hacer la revisión y al invitarnos a cerrar ciclos en este fin de año, también estamos invitados naturalmente, ¿sí?, a crear nuevos proyectos de vida. Porque, porque como la muerte y la vida como son uno, ¿no? Es como muerte y renacimiento. Como se muere un ciclo de vida necesario para que dé paso a un siguiente ciclo de vida. Y nosotros tenemos muchos ciclos de vidas en nuestro interior. Hemos vivido no solamente por el final de año, sino ciclos de experiencias, ¿sí?, de relaciones que tuvimos y que comenzaron con mucha alegría y quizás algunos terminaron con mucha tristeza y quizás algunas relaciones terminaron en buena relación. Ciclos que se terminan cuando nosotros llevamos a cabo estudios. Cuando concluimos esos estudios cerramos un ciclo. Y es como la muerte de un ciclo y el inicio de un nuevo ciclo que nos invita a desarrollarnos en nuestro trabajo o abrirnos a una nueva relación de pareja, o cerramos el ciclo en un espacio de trabajo. Y cuando cerramos bien esos ciclos, ¿sí?, estamos listos para el siguiente ciclo de la mejor manera. Porque entonces vamos hacia un nuevo trabajo sin llevar ningún pendiente de estos ciclos pasados. Porque cuando no se cierran bien esos ciclos, quiere decir que dejamos asuntos pendientes y los vamos a cargar en el siguiente nuevo ciclo y se van a convertir en un obstáculo para el desarrollo de los nuevos proyectos en el nuevo ciclo de vida, ¿no? Entonces estamos invitados a revisarnos cada vez que concluimos algo y cada vez que concluimos el fin de año. ¿Qué podríamos decir? Yo les invitaría a todos a revisar qué lograron en este año, en medio de toda la pandemia. ¿Qué de los proyectos que tenían, que generaron, que crearon a final del 2019 o que crearon al principio del 2020, ese pequeño o gran proyecto, esos pequeños o grandes proyectos, cuáles de esos lograron? Yo les invito a que ustedes reflexionen, revisen en este instante al menos uno de esos logros. Y entonces chequen qué sienten. ¿Qué sienten en este momento cuando se pueden dar cuenta que aún con todo lo que estaba pasando, eso sí lo logré? Quizás tenía el proyecto de mantenerme en mi trabajo y sí lo logré. Sigo en mi trabajo. ¿Cómo se siente eso? ¿Cómo es poder ver que sí lo logramos y poder ver qué de esos planes o proyectos que tenían al final del año pasado y a principios de este, tuvieron que hacer ajustes creativos con respecto a esos planes para poderlos realizar? Observen el potencial de creatividad que hubo en ustedes, ¿sí?, para poder realizarse, para que ese proyecto se pudiera realizar. Y entonces pareciera que este tiene todavía un plus mayor de valía porque pudimos ajustarnos, adaptarnos, ajustarnos a la nueva circunstancia
¿sí? Para poder concluir ese proyecto de vida, ese proyecto de trabajo, ese proyecto de relación, ese proyecto de viaje. ¿Y qué proyectos, qué de esos proyectos que ustedes hicieron, ¿sí? No se pudieron realizar por toda la circunstancia, por estar recluidos, por todos los efectos de la pandemia que no se pudieron realizar? ¿Y de qué manera? ¿Y de qué manera podrían retomar ese proyecto ahora para el 2021? ¿Con qué cambios o qué ajustes le harían a ese proyecto que no realizaron este año, pero que lo pueden retomar para el siguiente año? Obsérvenlo, hagan su lista, vean cuáles de esos lo pueden retomar. ¿Cuáles de esos proyectos no se pudieron realizar y no se van a poder realizar? Porque quizás desapareció la empresa, porque quizás la persona con quienes lo harían ya no está, ¿sí? Porque ustedes ya no están en las posibilidades de realizar ese proyecto y entonces, ¿no? Quizás es hora de despedirse de ese proyecto, de poder decirle adiós y entonces tomar la energía que había para ese proyecto, tomarlo para hacer un nuevo proyecto, ¿sí? Un proyecto modificado. Y también es con todo lo que ahora hemos vivido y también hemos aprendido. Pues, ¿qué es lo que pasó también en esta pandemia? Que nos fuimos a casa. Y también fue como una invitación a regresar al hogar, a estar más unidos a nuestros hijos, a nuestra pareja, a nuestros padres, poder estar en ese espacio físico que es nuestra guarida de protección, es el espacio para descansar, es el espacio para estar a solas consigo mismo. En cuanto esta pandemia nos invitó a ir a nuestra casa, y cuando digo esto es nuestra casa, es nuestra persona, nuestro ser, regresar a nuestro ser, regresar a nosotros mismos. Y quizás comenzamos por vernos un poco ansiosos o nerviosos, un poco confusos, pero finalmente nos fue llevando, para muchos, poco a poco, a contactar más con nosotros mismos, a darle lugar al cuerpo, a darle lugar a lo que nuestro cuerpo nos manifiesta, que somos nosotros mismos, que nos mandamos mensajes para poder saber si esto es agradable o desagradable, si esta alimentación me viene bien o no me viene bien, ¿sí? Si esto me asusta o no me asusta. ¿O qué es lo que yo estoy necesitando para mi vida? Que estando, ¿no?, en esta sociedad del rendimiento y de la productividad tan para afuera, yo estaba lejos de mí misma, como muy cerca del hacer y del hacer y del hacer, para afuera y para afuera, para afuera, que no me di cuenta que me estaba alejando de mí más y más y más y más. Y cómo de pronto esto nos regresó a nosotros mismos, nos regresó a, a contactar, a descubrir que existimos, a descubrir que sentimos, a ir cada vez más hacia nuestro interior y descubrir qué cosa es lo que pensamos, de qué manera reflexionamos, incluso reflexionar en la manera en que nos hemos hecho sufrir, o quizás desde cuándo no estamos en contacto con la felicidad,
o esa felicidad la estábamos buscando demasiado afuera y no desde dentro hacia afuera de nosotros. Esta pandemia nos regresó a tomar conciencia, como decía hace un rato, de nuestra vulnerabilidad y de que necesitamos cuidarnos, de que necesitamos hacer algo por nuestra propia salud y que nadie lo va a hacer mejor que nosotros mismos. Y entonces descubrir que teníamos una dependencia emocional y de salud incluso de otro, como si ese otro estaba a cargo de nuestra alimentación y de nuestro cuidado personal, ¿sí? Como estando dependiendo de otros para poder mantenernos con vida de la mejor manera. Y entonces de pronto esas personas ya no estaban en casa y solo estábamos nosotros con nosotros mismos para poder cuidar nuestro espacio, cuidar nuestro ser y cuidar nuestro cuerpo. ¿Y de qué manera hacerlo? Y entonces descubrir otras maneras o descubrir las maneras favorables para nosotros mismos. ¿Sí? Quizás hemos descubierto en el camino que necesitamos mucho menos de cosas para poder vivir. Vivir, no sobrevivir, para vivir. Que no necesitamos tantas cosas en casa, que ni siquiera necesitamos tantas cosas en la despensa, que no necesitamos tanta gente en nuestra vida, que necesitamos mucho menos para poder vivir y vivir bien. Quizás estamos descubriendo, y ahora que se acerca el final de año, pues cuántas cosas van a ir fuera de nuestra casa, para que quizás les sirvan a otras personas. Quizás hemos aprendido a hacer una despensa necesaria y suficiente, a comprar las cosas necesarias. Quizás no, ¿verdad? Quizás no aprendimos y ahora hicimos todas las compras por Amazon. Y entonces nos hemos llenado de muchas más cosas y no hemos todavía aprendido que no necesitamos tanto. Quizás sí hemos aprendido a ver qué es lo exactamente suficiente, incluyendo la misma tecnología, para poder estar en contacto con los demás. Quizás algunos han emprendido nuevas maneras de trabajar. Quizás para algunos se les despertó la creatividad y entonces crearon nuevas maneras para poder producir y para poder ganar el suficiente dinero para alimentar a su familia, alimentarse a sí mismos, para poder apoyar a otros. ¿Qué hemos aprendido? Quizás hemos aprendido más acerca del funcionamiento del cuerpo y de que tenemos un sistema inmunológico y de que sí existen los virus y las bacterias, sí, como nunca jamás lo habíamos hecho. Que quizás no me interesó en la escuela saber nada de biología, pero ahora todos estamos aprendiendo algo de la biología y de nuestra biología y de cómo funcionamos como seres humanos y de cómo necesitamos cuidarnos, alimentarnos, apoyarnos, nutrirnos unos a otros afectivamente para podernos mantener en salud. Seguramente, más de lo que yo estoy diciendo, ustedes han aprendido en estos tiempos de pandemia. Quizás algunos han descubierto que son privilegiados porque han descubierto que tienen lo suficiente y han tenido lo suficiente para estar bien. Quizás algunos hemos descubierto que necesitamos más cosas. Quizás algunos descubrimos
que necesitamos expresar más nuestros afectos, nuestro amor, nuestro cariño, decir más te quiero, sobre todo cuando hemos visto partir algunos seres queridos o hemos visto que personas que conocemos han perdido seres queridos y finalmente nos ha simbrado, nos ha llevado a vibrar en nuestro corazón y poder mirar a los nuestros y poder ver que cada día, cada momento, cada minuto es único para poder valorarlos. Y que esta pulsión de vida que se llama amor y que está dentro de nuestro interior, si surge, si está dentro de nosotros, es para ser expresado. No es para quedarnos con ello. Y que también estamos aquí para poder recibir el amor de los demás, para darles el privilegio de que puedan manifestar su amor y nos lo puedan dar a nosotros. Mi maestro John Pierracos decía que estábamos en este mundo para aprender a amar y ser amados. ¿De qué manera es que estamos en todos estos tiempos aprendiendo a amar y a ser amados? A través de cuidarnos y de expresarnos ese amor, porque necesitamos el afecto, porque necesitamos darlo y necesitamos recibirlo, porque también necesitamos compartir nuestras experiencias de vida o nuestro conocimiento, pero también necesitamos aprender de las experiencias de otros y necesitamos aprender conocimiento de otros. Estamos siempre en un ciclo de reciprocidad, ¿no? De mutualidad, en donde damos y recibimos y necesitamos encontrar un equilibrio en ese dar y recibir justo para mantenernos en una salud mental y también para aprender a estar en una salud física, en una salud integral. ¿Sí? Así como funciona nuestro organismo, así como el aparato digestivo, es tan claro que necesitamos incorporar alimentos a nuestro interior, pero también necesitamos desechar todo lo que no sea necesario para nosotros. Y que en cualquier aspecto, ya sea de la incorporación del alimento, que tengamos una dificultad, eso nos va a afectar. También nos va a afectar el que no podamos desechar y no podamos evacuar lo que ya no es conveniente para nuestro organismo. Ese proceso de digestión es igual en el proceso mental, ¿no? ¿Qué información necesitamos que nos hace bien y qué información necesitamos desechar? Tenemos síntomas. Nuestro organismo, nuestro cuerpo nos está mandando todo el tiempo señales para saber cuando necesitamos incorporar algo porque nos sentimos debilitados, necesitamos incorporar alimento, necesitamos incorporar información, ¿sí? Para poder funcionar. Pero también nuestro organismo nos señala cuando necesitamos desechar y evacuar, liberar, soltar creencias, pensamientos, ideas que pueden ser ya negativas para nosotros, que necesitamos actualizarnos en el tiempo. Y para ello, nosotros tenemos un potencial de vida en nuestro interior. Estamos todo el tiempo en esta pulsación de expansión y contracción, ¿no? Que en la medida en que sepamos manejar mejor eso que entra y eso que sale, la pulsación de vida va a estar mucho mejor, ¿sí? Que necesitamos, pues, poder hacernos caso. Decía un gran maestro y amigo, Jorge Barragán, cuando se acercaba a hacer un proceso con alguna persona, finalmente le decía, finalmente te estás haciendo caso. O sea, te estás escuchando a ti misma, a ti mismo, ¿sí? Y entonces tú puedes saber qué sí y qué no necesitas en tu vida.
Bueno, estos tiempos nos han llevado de regreso a nosotros mismos. Y también nos ponen en la línea como eso, de dejar morir lo que necesita morir y de renacer, ¿sí? De renacer con este potencial de vida que está en nuestro interior, con el derecho que tenemos de seguir haciendo proyectos y planes, con la experiencia y con la sabiduría ahora, ¿sí? De que vivimos en la incertidumbre. Y dentro de lo que es la incertidumbre, de lo que es lo incierto de la vida, siempre podremos hacer ajustes a nuestros proyectos y a nuestros planes. Que no tengamos esos afanes del ego de que las cosas tengan que ser como nosotros queremos. Porque entonces ahí tenemos una mezcla de una conciencia infantil que no puede hacer una lectura de la realidad clara, ¿sí? Y también como de un ego tan crecido y alejado del propio ser que se afana en querer controlarlo todo y querer que las cosas sean como nosotros queremos. Bueno, la vida siempre nos muestra circunstancias y nos lleva hacia experiencias y nosotros mismos nos llevamos hacia muchas experiencias para poder ser humildes, para poder saber que en la vida habrá cosas que necesitemos soltar y en otras cosas necesitaremos hacer ajustes, cambiar planes o modificarlos de alguna manera, o poder rendirnos ante algo que ya no está en nuestras manos y poder entregarlo de la mejor manera posible. Así es como los duelos nos invitan a que al final del proceso de duelo podamos entregar amorosamente a nuestros seres queridos o a muchas cosas o muchas actividades que ya no van a poder ser posible. Pero soltando ello, soltándolo amorosamente, nos permite ir hacia nosotros mismos y contactar con una verdad, con una realidad que ustedes, los que me están viendo, y yo tenemos ahora mismo. Estamos vivas, estamos vivos, ¿sí? Si podemos hacer proyectos y planes, ¿sí?, que podemos mejorar o cambiar en el tiempo, ¿sí?, es porque tenemos vida, porque tenemos un compromiso con la vida, porque nosotros somos un proyecto de la vida mientras estamos vivos. Y nos invita la vida a comprometernos con ella, con esa vida que fluye dentro de nosotros. Y entonces la vida quiere perpetuarse a través de nosotros, aun cuando algunos de nuestros seres queridos se hayan ido. Si estamos vivos, es porque esa vida quiere perpetuarse, porque tenemos ese potencial de vida para seguir haciendo la vida. Y nosotros podemos contribuir con la vida haciendo planes y haciendo proyectos, renaciendo, renaciendo, renaciendo después de haber integrado las experiencias tanto dolorosas, penosas, difíciles y las experiencias también gozosas y de felicidad que hemos tenido. Cuando nosotros vamos integrando esas experiencias, es como si creciéramos el potencial de vida que hay en nuestro interior y podemos renacer a la vida. Podemos seguir contribuyendo con la vida y podemos no solamente de una manera individualista, sino que en el proceso de trascendencia
no solamente queremos algo para nuestro bienestar, sino que pensamos en el bienestar de todos los demás. Y yo creo que esta pandemia nos trajo de regreso a la conciencia de que no estamos solos en este mundo, vivimos en una comunidad, ¿sí? Y que ese bienestar, el bienestar que está en mí, se va a transmitir como bienestar hacia los demás. Y que si los demás también procuran su bienestar, me van a beneficiar a mí también. Que necesitamos crear una conciencia, ¿sí?, de bienestar. Porque siempre hemos vivido así, pero pareciera que necesitamos este golpe, esta experiencia tan fuerte para poder saber que todo el bien que haga para mí también va a ser un bien para los demás, que el bien que haga para los demás también es un bienestar para mí. Que el bien que hagan los demás conmigo también va a ser de beneficio para ellos. Y que necesitamos hacer proyectos de vida, ¿sí? Del renacer, no olvidando, sino integrando toda la experiencia de vida. Porque no se trata de olvidar, se trata de integrar. Y lo que bien se integra nos da vitalidad, nos da fortaleza, nos permite seguir adelante y nos permite seguir apostando por la vida. Un rito simbólico para este renacer. Bueno, estoy pensando en ese rito simbólico. Pues un rito simbólico podría ser sembrar una plantita. Una pequeña plantita en donde cuando tú pones las siembras, que puedas hablar ahí mismo de tus proyectos y tus planes de vida. Dirían los budistas o dirían algunas otras tradiciones, ¿verdad? ¿Cuál es el sentido de la vida? Y la respuesta que decían algunos maestros, vivir, simplemente vivir. Y hay una plantita que se llama de la abundancia. Y es una plantita muy generosa porque no necesita mucho para vivir. Un poquito de sol, un poquito de agua, de tierra. Y me parece una de las plantitas más simbólicas para poder ver que sin tanto, pero sí con el sentido de vida como de esa plantita, ¿sí? Cómo crece, cómo se reproduce, cómo se muestra en abundancia de vida. Y nos permite, si tenemos una para nosotros, poder vernos en ella y decir que mientras estoy viva, estoy en abundancia, que el corazón late, entonces que produzco amor, que estoy suficientemente cuerda para poder pues leer toda la información que viene y tomar la que me viene bien, ¿sí? Que me permite como ver que yo sigo creciendo, que quizás no crezco en estatura, ¿sí? Que más bien avanzo con los años, pero lo que crece es la sabiduría, ¿sí? Es la capacidad de poder hacerle frente a la vida. ¿Cuántas personas hay que han perdido muchos seres queridos y siguen de pie? Y siguen haciendo la vida y desde su propia religiosidad decir, pues
Yo estoy aquí hasta que Dios quiera. Y otros dirían, ¿verdad? Yo estoy aquí hasta que la vida me lo permita. Estamos aquí y hay una semilla de vida en nuestro interior. Estamos vivas, estamos vivos. El tiempo que nos esté dado vivir es suficiente para hacer lo mejor de nuestra vida. O sea que necesitamos también en esta revisión de este año y de todos los años de nuestra vida, poder mirar con verdad, ¿sí? Si hemos hecho lo mejor o no hemos hecho lo mejor. Pero no solamente, como diría mi maestro, vuelvo a decir John Pierre Rackles, en una mano la verdad y en otra la compasión, para poder decir es cierto, pude haber hecho mejor o esto en este nivel de conciencia, pues hice lo que hice porque estaba en ese nivel de conciencia, o bueno, las circunstancias no me fueron favorables, o puedo asumir que sí hice mal o que sí hice daño, que no hice lo mejor, pero entonces también poder acoger en nuestro interior esta verdad con toda compasión y con todo amor y poder perdonarnos. Necesitamos perdonarnos o entrar en una conciencia de entendimiento profundo de cómo fueron las cosas dentro y fuera de nosotros, para entonces, ¿no?, entrar en este reconocimiento profundo y entrar también en esa compasión o en ese amor o en ese perdón hacia nosotros mismos. Solo así nosotros también podemos renacer de mejor manera. ¿Sí? Nosotros podemos, ¿por qué? Porque cada minuto, porque cada día, porque cada año y porque cada ciclo es una oportunidad que la vida y nosotros mismos nos damos para poder hacer lo que no pudimos hacer antes. Yo le digo a las personas mayores que se quejan de no haber tenido una infancia feliz, y yo les digo, está bien, bueno, así fue, no tuviste quizás la circunstancia o tus padres, como ellos estuvieron, no favorecieron ello. Pero ¿qué te parece si ahora a tu niño y a tu niña interior te permite ser feliz y tú te permites ser feliz con ese niño y esa niña que está en tu interior? Quizás no vas a correr ni vas a saltar como lo habrías hecho entonces, pero sí te vas a poder mover y vas a poder gozar, y sí puedes reír como niño y sí puedes reír como niña, sí, y sí puedes aún ilusionarte por muchas cosas. Te puedes comprar la muñeca que nunca te compraron. En lugar de quedarte en la victimez y de quejarte, pues conviértete en el padre y en la madre que te hubiera gustado tener. Y entonces trátate a ti misma, a ti mismo, como te hubiera gustado que te trataran. Y si te es posible, pues cómprate ese regalo o llévate a ese lugar que te habría gustado que te llevaran. O vístete como te hubiera gustado que te vistieran. Lee los libros que te hubiera gustado que te dieran para que te pudieras preparar mucho mejor. Lee los cuentos que te hubiera gustado que te leyeran. Incluso puedes pedirle a alguien que te los lea. Y entonces uno renace, ¿sí? Con la posibilidad de poder darnos lo que quizás otros no nos dieron o que nosotros mismos no nos dimos antes. ¿Sí? Si nosotros hacemos esto, pues vamos a ser como personas más agradables, más gratas para todos los que nos conocen y los que nos rodean. Y eso no significa que tengamos que estar siempre felices. O sea, la felicidad no es solamente estar alegre y contenta. Uno puede estar enojado y bien, ¿sí? Porque es justo el enojo,
¿sí? O puede estar triste porque uno ha tenido una pérdida. La coherencia, ¿sí? De nuestras emociones con los eventos de la vida y permitírnoslos, eso nos hace ser felices en realidad. Que si uno puede vibrar y temblar el miedo y dejarlo salir, ¿sí? Pues eso da paso después a una relajación de nuestro organismo, a un alivio parasimpático que nos lleva a sentirnos más contentos y más felices, ¿sí? Somos seres emocionales, somos seres que pensamos, somos seres que tenemos impulsos, instintos de vida, pulsos de vida, y queremos vivir y queremos manifestarnos. Pues digamos, despidamos aquellas relaciones que no prosperaron. Sí, digámosles adiós, dejémosles en paz y dejémonos en paz. El renacimiento, sí, este buen renacimiento implica que nos dejemos en paz y dejemos en paz a los demás por el pasado que pudo haber sido y no fue. ¿Sí? Dejémonos en paz. La película del pasado, aunque la volvamos a mirar, nunca será realmente como fue y tampoco podemos hacer ya nada por el pasado más que mirarlo como pasado y ya tener buenos ojos ante todo lo que fue y todo lo que no fue y poder abrirnos a la posibilidad del presente. Yo ponía una frase recientemente que decía, ¿sí? Si cuando el pasado ya es pasado, entonces podemos vivir en el presente. Decía nuestro Fritz Perls que nosotros es ese asunto del pasado que no resolvimos, pues no es que vayamos al pasado, nadie va al pasado, sino que traemos ese asunto del pasado al presente. Y ese asunto del pasado quiere que ya lo resolvamos. Y si nosotros nos atrevemos a ver esos asuntos pendientes y los resolvemos o les decimos adiós a lo que ya no es posible, entonces nosotros podemos estar aquí mucho más presentes en una realidad que nos exige estar lo más despiertos posibles, los más atentos posible, ¿sí? Estar atenta todos los días a que no cabe duda de que no estás enfermo porque estás viva, porque no te duele nada y entonces desaparezcan las ideas y los pensamientos catastróficos de enfermedad o de muerte porque tienes una referencia aquí en este principio de realidad, checando tu cuerpo, checándote en lo que sientes, en que puedes pensar, en que estás suficientemente sana y cuerda. Y entonces estás viva y estás sana, suficientemente sana, para seguir continuando con la vida, para seguir cuidándote y para pues crear todos los cambios que sean necesarios en el 2021, en el día de mañana, ¿sí? En los años que vengan, con el mundo como está, pero haciendo nuestra parte para crear y no dependiendo tanto de los gobiernos y gobernantes, ¿no? Que, que, que nosotros entremos en contacto con nuestra autoridad interna, en donde hay un gobierno interior que nos guía y nos dice por dónde hacer bien para nosotros y para los otros, ¿no? Por dónde poder reflexionar juntos para hacer juntos cambios también, ¿sí? Pero no con la fuerza de la ira o de la rabia o del odio o del rencor, sino más bien transformar esto en una fuerza creativa que necesitamos para levantar, renovar nuestra vida y para levantar este país y para renovar el mundo, la manera, los estilos de vida que hemos tenido, cambiar los estilos de vida para relacionarnos mejor con la naturaleza, con todos los seres humanos, con los animales, ¿no? Con el universo mismo.
Entonces todos los días está ahí la evidencia de que hay un cielo, de que hay una tierra, de que somos uno con todo. Yo creo que los campesinos, los que viven muy, muy en el campo, aunque no lo digan, ellos lo saben, ellos lo viven todo el tiempo. Y muchos que vivimos en la ciudad lo decimos, pero no lo sentimos. Necesitamos y no necesitamos ir al campo. Es bueno ir al campo, por supuesto, lo podemos notar muchísimo más, pero desde nuestro hogar, desde nuestra casa, desde la calle, de nuestro lugar donde vivimos, podemos dar cuenta, ¿sí?, de que vivimos en esta tierra y que en el centro del cielo y de la tierra estamos nosotros y que nos toca integrar el cielo y la tierra dentro de nosotros. Y integrado eso dentro de nosotros, podamos compartir los dones, los talentos, el amor que tenemos dentro. Les leo algo que dijo Joseph Campbell. Cada uno de nosotros contiene en su interior un héroe a la espera de una llamada. El héroe acude a la aventura e inicia su viaje. Durante el mismo supera una serie de retos y desafíos en el que aprende valiosas lecciones. Finalmente, regresa al inicio transformado, habiendo ascendido en su interior a lo largo de una espiral de crecimiento. A lo largo de nuestras vidas, realizamos varios de estos ciclos mientras evolucionamos. Esto que vivimos es un ciclo más, ¿sí? Y aquí estamos, en el camino del héroe, haciendo camino al andar y descubriendo justamente en la adversidad el potencial de vida, los talentos y capacidades que tenemos para tratarlas. Y quizás también descubrir que los que se han ido no es que no pudieron con la adversidad, probablemente había terminado ahí su ciclo de vida. Y honrar su vida y honrar su muerte. Y mientras nosotros llegamos a ese lugar que es tan seguro para todos, que es la muerte, hacer la vida. Escuché hace mucho tiempo esta frase que decía que la muerte está tan segura de su éxito que nos da una vida de ventaja. Bueno, pues la vida nos ha llegado a través de generaciones y generaciones como un proyecto de esas generaciones, de nuestros ancestros, como un proyecto de nuestros padres o como un proyecto de algo más grande. ¿Sí? Es una vida de ventaja que tenemos, al tiempo que sea. Quizás tengamos mucho tiempo, quizás no. Hoy lo tenemos. Aquí ahora lo tenemos. Así tal como somos. Allí donde estamos, con todas las posibilidades de poder amarnos a nosotros mismos, a nosotras mismas y amar a las personas que están a nuestro alrededor. Entonces, pues yo les invito a este renacimiento con toda la experiencia vivida. Conecten con toda la sabiduría que han desarrollado en su interior durante todo este tiempo y entonces el miedo bajará de nivel y su sistema inmunológico estará mucho mejor.
Y entonces estaremos más seguros, ¿no?, en nuestra propia vida. Apoyémonos unos a otros, ¿no?, mirándonos y diciendo qué bueno que existes. Qué bueno que existes. Qué bueno que tu papá y tu mamá se encontraron para que tú existas y yo hoy te pueda conocer. Hoy pueda llegar a ti, aunque no te pueda ver, pero también a los que tenemos cerca, pues poder decirles qué bueno que existes. Qué bueno que existes el tiempo que existas conmigo y el tiempo que yo exista contigo. Muchos de esos seres queridos que se fueron, mejor que hayan existido a que nunca hayan existido. Y entonces darles un lugar en nuestro corazón. Allí siempre van a estar vivos, siempre vivirán. Pero mientras tanto, pues vivamos, cuidémonos, compartamos con la alegría de seguir vivas, vivos, y con la alegría de tener con quién compartir esa vida, el trabajo que nos permite producir, realizarnos, dar algo al mundo, y amándonos mucho. Pues aquí nos vamos ya despidiendo. Bueno, todos somos héroes y heroínas en el sentido en que Joseph Campbell nos los propone, ¿verdad? Somos viajeros en esta vida. Yo deseo de todo corazón que tengan un buen viaje de vida en estas vacaciones, en estos tiempos de cerrar ciclos, y que continuemos el viaje renaciendo en el amor a nosotros mismos, a los demás y en nuestros proyectos y planes de vida. Lo mejor para cada uno de ustedes, ¿sí? Felices fiestas, pues de todo corazón, que terminen bien el año y lo comencemos pues con sabiduría, con todo lo aprendido, y que vayamos a la vida pues con nuestros proyectos y nuestros planes. Con mucho amor. Gracias por todo este tiempo que estuvieron escuchándome y por todas las entrevistas que dieron antes. Un abrazo grande, grande para todos.